Comenzamos esta agenda a 53 días del Domingo de Ramos haciéndoles mención del concierto de marchas que la recién creada banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Caridad ofreció el pasado sábado a las 9 de la noche en la iglesia de San Lucas, y en el que todos los cofrades pudimos comprobar la calidad musical que esta banda ha conseguido desde sus primeros pasos. Fue muy numerosa la presencia de público para escuchar la que hoy por hoy es la única banda de cornetas y tambores que existe en nuestra ciudad, en un acto que estuvo presentado por el cofrade del Perdón, Gabriel Álvarez Leiva. Durante toda la jornada del pasado domingo, y como es tradicional, estuvo en ceremonia de besamanos la imagen de María Santísima de la Candelaria en la parroquia de Santa Ana, tras una semana en la que los cofrades de La Plata celebraron un triduo en honor de su titular con predicación que corrió a cargo del salesiano Manuel Herrera Báez. Igualmente, y en el santuario San Juan Grande, junto al sanatorio, estuvo el pasado domingo en ceremonia de besamanos la Virgen de Candelaria, titular que se venera en el mencionado santuario. Cambiamos de argumento para pasar a comentarles que el pasado domingo tuvo lugar en los claustros de Santo Domingo la primera muestra de música cofrade organizada por la Hermandad de la Oración en el Huerto, que ha venido a poner punto final a la primera semana cofrade y cultural organizada por su grupo joven. En esta muestra musical actuaron la banda del Cristo de la Inspiración de Sanlúcar, la de Nuestro Padre Jesús del Silencio de Cádiz y la del Cristo de la Caridad de Jerez. También el pasado domingo se puso fin a la segunda muestra de artesanía cofrade que se celebró en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, y en la que la Semana Santa de Jerez ha estado representada con la participación de varias cofradías como son la del Cristo de la Inspiración, Amargura, Desconsuelo, Santo Crucifijo, Buena Muerte o Cristo del Amor. Igualmente, y en dicha muestra se dio a conocer la presentación del primer Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular, que se celebrará el próximo año en Sevilla. Durante toda esta semana y hasta el próximo sábado se está desarrollando el quinario de la Hermandad del Santísimo Cristo del Amor, con predicación del Padre Teodoro de Juan Mañueco. Igualmente, el próximo domingo a la 1 de la tarde celebrará esta corporación nazarena su solemne función principal. Acusamos recibo también del primer boletín informativo de la Asociación Parroquial del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia Nuestra Señora de Presentación y San Antonio Abad, en el que se recoge toda la información que están generando estos cofrades con sede en la Santísima Trinidad y dependientes de la Parroquia de los Descalzos. El próximo domingo a las 12 del mediodía y en la ermita de San Telmo volverán a sonar los acordes de la Banda de la Caridad Antigua Santa Marta en un concierto que organiza la Hermandad del Cristo de la Inspiración, una de las hermandades a la que acompañará esta banda de cornetas y tambores la próxima Semana Santa. Y vamos terminando informándoles que mañana viernes a las 9 en primera convocatoria y a las 9:30 en segunda celebra su cabildo de salida la Hermandad del Prendimiento. Será, como es habitual, en la sala capitular de la Hermandad en la parroquia de Santiago. Y por último les informamos de un traslado que será definitivo, como es el de los cofrades del Perdón, que el próximo 16 de marzo trasladarán sus imágenes titulares a la nueva sede de la Ermita de Guía, despidiéndose así de la que ha sido su sede canónica desde su fundación, la parroquia de Santa Ana. Estamos en precuaresma, ya hay algunos actos y somos conscientes que cuando entremos de lleno en la cuaresma, estos actos cofrades se van a multiplicar por 4 y me quedo corta. Por cierto, que yo quiero añadir a estos actos cofrades 2 que van a tener lugar en los próximos días. Mañana, sin ir más lejos, a partir de las 8:30, se va a presentar en el Ayuntamiento de Jerez el cartel anunciador de la Semana Santa, obra de Salvador Monje. Y también el sábado, a partir de las 9 de la noche, en la iglesia de San Juan de los Caballeros, va a tener un lugar, una conferencia a cargo de Cristóbal Corchado, que es médico, que va a hablar sobre la pasión y muerte de Cristo. Bueno, pues hecho estos 2 apuntes, que no queríamos que se nos quedaran en el tintero, voy a pasar a presentarles a los contertulios que me acompañan aquí esta noche. A mi izquierda, concretamente, tengo a Enrique Soler. Él es sacerdote y párroco de Algar. Al lado suya se encuentra Lola Barroso, que es profesora titular de Historia del Arte de la Universidad de Cádiz. Y a mi derecha pues tengo a Francisco Yesa, capataz de la Amargura, del Santo Crucifijo y de la Virgen del Valle. Bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y yo decía al principio que vamos a intentar que esta tertulia monográfica sobre los pasos de palio
pues sea un poco didáctica para los telespectadores. Vamos a ver si lo conseguimos, ¿eh? Yo lo primero que me gustaría preguntar a mis contertulios es ¿qué significa para ellos un paso de palio? En realidad, ¿qué es lo que significa en la Semana Santa de Jerez un paso de palio? ¿Quién rompe el fuego? ¿Me toca a mí? De acuerdo. Bueno, para mí el paso de palio quizás es la imagen que me llega más instintivamente, ¿no? Y cuando digo esto quiero decir que quizás es la que me penetra antes tanto al alma como también a los sentidos. Creo que no es solo la evocación de un altar donde se celebra un tipo de liturgia que sale a la calle, que se expone, sino también en relación con mi propia dedicación profesional, también con mis propias vivencias, pues quizás una evocación de ese mundo que yo sueño cuando intento estudiar lo que es la fiesta en el pasado, en el Jerez del 17 y en el 18, que quizás se me hace muy patente cuando veo esa mezcla de colores, de luz, de sonido, esas llamas que se mueven muchas veces con el viento y que le dan cierto reflejo a las imágenes. Para mí es quizás eso, una evocación sensorial muy fuerte. ¿Y para vosotros? Paco, por ejemplo. Pues para mí un paso de palio es el mejor trono, la mejor carroza también, ¿por qué no llamarlo? Porque en principio el paso de palio, al igual que todos los pasos, que como bien ha dicho Loli, es un altar, pero hay que tener en cuenta que es un altar itinerante. Es una obra de arte que se crea con un fin, que es el de trasladar las imágenes de un lugar a otro. Por lo tanto, yo creo que para mí lo calificaría como el trono que mejor se haya podido crear en toda la historia del arte, para la mejor de las reinas y para la mejor de las madres, por supuesto. Enrique. Pues para mí es un compendio en el que están recogidos muchos aspectos, ¿no?, de nuestro pueblo y del sentir religioso, que por supuesto también tiene que ver mucho con lo cultural, aunque no solamente es cultural. Y en ese compendio está recogido los distintos tipos de arte. Yo creo que un paso de palio tiene mucho de arquitectura, un paso de palio tiene mucho prácticamente todo es arte suntuaria, también forma parte del diseño, pero sobre todo tiene una finalidad, ¿no?, que es depositar en su interior una imagen que en muchas ocasiones esa imagen simboliza un tesoro para las personas que forman una cofradía. Ese tesoro que para muchos son sus titulares y que expresan un sentimiento religioso profundo que nunca se debe perder, a pesar de que, por desgracia, haya mucha gente que lo que quiere es que se pierda precisamente esa característica religiosa, ¿no?, y que se convierta en una expresión cultural más, perdiendo del horizonte que ante todo es una expresión religiosa. Bueno, estamos viendo imágenes precisamente de pasos de palio. Las imágenes que van a ir saliendo van a significar un soporte a la tertulia que vamos a mantener con nuestros invitados. Bueno, en Jerez procesionan concretamente 24 pasos de palio. Yo quisiera que los contertulios nos comentaran cuál es la diferencia entre los distintos pasos de palio. Por ejemplo, Lola. Bueno, si seguimos una clasificación teórica, sí, y siguiendo, y quizás sea un tema que podamos sacar esta noche, si los pasos de palio jerezanos pues tienen vinculación con algún otro centros próximos. Creo que los tres coincidimos en que sí, en concreto Sevilla, ¿no? Podríamos... Sí. No, iba a decir, sí, vamos a hablar de los pasos de palio en la Semana Santa de Jerez, sí, los que procesionan en nuestra ciudad. Pero sí, te lo comentaba, Begoña, sí, porque creo que la clasificación que podríamos establecer entre, por ejemplo, paso de palio de cajón, de figura o sevillano, el rígido, que es solamente de metal, ¿no?, o el mixto, pues quizás está en relación también con esa tipología que se gesta en Sevilla, ¿no? Entonces, el primer tipo de paso, el más sencillo, el más cercano al origen del paso de palio en el mundo barroco, pues sería el de cajón, ¿no? Donde es una estructura, un basamento de planta rectangular, como decía muy bien Paco Yesa, un pequeño templo, un altar itinerante, con unos anclajes, unos pilares que serían los varales, y sobre él una cubierta, pues en vez de una cúpula, pues en este caso el techo de palio, muy sencillo, rectangular, sin adorno, sería el primer tipo, ¿no? El paso de palio, por cierto, el de cajón, del que tú estás haciendo mención, es típico de las cofradías serias, ¿no?
Sí, por aquello de... Serias son todas. Esperemos serias, que no sea. Entre comillas, entre Si comillas. te refieres vinculándolo quizá que el excesivo exorno pues sería una especie de licencia, ¿no? Serán los que se llaman también en el argot cofradiero las cofradías de negro, ¿no? Las Ajá. cofradías de esparto, ¿no? En las que, digamos, pues sí, digamos, lo más importante es el recogimiento y la seriedad, no es que las demás, porque si no da la sensación de que las otras no son serias. Yo no sé si había salido imágenes anteriormente ahí de la Virgen, la titular de la Hermandad de la Veracruz, la Virgen de las Lágrimas, porque además los pasos de cajón, esa es, porque además los pasos de cajón, yo no sé si están de acuerdo ustedes, sobre todo aquí lo puede ratificar el capataz Francisco Yesa, ¿los pasos de cajón son más complicados de llevar porque pesan más? No necesariamente. El hecho de la forma del palio no implica que el paso o el palio en sí tenga que ser más pesado. Concretamente el que estamos viendo ahora, por lógica, debería ser mucho más aliviado en el sentido de que es un paso que, es un palio, como estamos viendo, que está sin bordar. El bordado siempre le aporta peso, pero bien, además el palio de cajón por lo general suele tener las bambalinas más estrechas que un palio del tipo que estábamos más acostumbrados a ver, ¿no? Por lo tanto no creo que tenga por qué pesar más, ¿no? Ya. Bueno, Lola, tú habías hablado antes del paso de palio de cajón. Sí. Está también el de figura o sevillano, ¿no? Sí. Este paso, bueno, ya es una evolución en lo que sería el repertorio ornamental en la decoración de los techos, de los techos de palio, donde ya el techo de palio no está exento de ornamentación, se enriquece desde el punto de vista no solo del material, sino incluso del tamaño, se parten las bambalinas, se le introduce también todo lo que sería el mundo de la pasamanería artística, y se juega un poco también, como decía antes muy bien Enrique, con la simbiosis de diferentes materiales y diferentes disciplinas artísticas, en este caso bordadores también. Esta es la generalidad de los pasos de palio, se puede decir así, ¿no? No, Los pasos de figura, vamos. O sea, los pasos de palio de figura. De alguna manera sí, si es que, bueno, estamos quizá intentando reconducir de una forma muy estricta lo que sería todos estos pasos, ¿no? Porque muchas veces el intentar crear una periodificación desde el punto de vista cronológico o una clasificación desde el punto de vista tipológico, pues claro, nos dejamos cosas fuera, ¿no? Pero de todas formas, si atendemos a la evolución, quizás tendríamos que hablar del palio de cajón o al cajón, como dicen algunos, como quizás el más clásico o el más antiguo. De hecho, de los palios que salen ahora mismo a la calle en Andalucía, los más antiguos que se conservan, en especial en Sevilla, ¿no? Que es lo que más referencia podemos hacer conocida, es el palio de la Virgen del Valle, y es un palio recto, aun cuando el corte inferior no sea exactamente recto, entonces no es digamos un cajón perfecto, pero vamos, sí es similar, por decirlo de algún modo, al corte que tiene el palio el palio de la Virgen de la Encarnación. Entonces la evolución esa fue, digamos, del palio del palio corto o de cajón pasó al palio de figura, pero digamos habría un estadio intermedio que lo podríamos también ejemplificar con el palio de la Virgen de la Piedad de Jerez, ¿no? Sería un ejemplo magnífico de ese palio que todavía no es el palio de figura en el sentido estricto del palio del desconsuelo, que ya digamos el gran hallazgo de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, el máximo del barroco, y después pues ya estarían, digamos, todo lo que se podría llamar el manierismo en el palio, o el agotamiento de formas, ¿no?, posterior, que viene pues con el palio que hace el mismo Juan Manuel para la Macarena, y eso, digamos, el repetir que se fue haciendo en todos los pasos. Hago referencias a Sevilla forzosamente porque es que los mejores palios que tenemos en Jerez se hicieron para Sevilla, no se hicieron para Jerez, entonces lógicamente pues tenemos que acudir a la historia de Sevilla, y no debemos caer en un chauvinismo tonto de no reconocer, pues bueno, que hemos sido también lo suficientemente listos como para coger estas obras de arte, estos tesoros, que el momento en que Sevilla los soltaron. Y aquí tuvimos gente con una gran sensibilidad que se dieron cuenta de lo que estaban desechando, y eso ha sido una gran suerte para la Semana Santa de Jerez. Bueno, hasta ahora hemos conocido dos tipos de palio, existen más, ¿verdad?
Sí, el tercer tipo de palio lo que podríamos denominar como palio rígido, donde la platería podemos decir que ya, bueno, pues es el arte que triunfa de forma definitiva en la construcción del palio, ya que el platero no solo se va a ocupar de todos los aspectos que son, por ejemplo, como las piezas de candelería, las piezas de iluminación y los soportes de esa estructura, los varales, sino también lo que sería estrictamente el palio. Sí. Al final, sí, no, te iba a preguntar solamente, ¿a finales del siglo pasado eran habituales estos tipos de pasos? ¿El rígido de platería? De alguna ¿Eran manera, de otra época? Bueno, ¿Son de otra época? en Jerez incluso ha llegado a salir, y todavía se conserva en Jerez, un antiguo palio rígido, que es precisamente el antiguo palio de la Cena, que yo no Sí, sé, de no la sabría Virgen de decirte la si es de final del siglo XIX o principio de principio del siglo XX, pero sí, sí de es- principio de este siglo. También está en relación, quizá por lo que se puede comprobar en inventarios antiguos y demás, con todo lo que sería, por ejemplo, la relación con las hermandades sacramentales. Esto lo digo con mucha precaución porque, bueno, yo estoy ahora mismo ocupándome en ese tema, ¿no? Y quiero ver cierta similitud en lo que sería, por ejemplo, la exposición, la exposición de determinados titulares o la misma exposición del Santísimo en los doseles de plata, en los tronos, en los manifestadores, con trasladar esa costumbre de la exposición dentro del templo de la imagen a la calle. Quiero creer que ahí está la unión con esos dos tipos de palio. No sé si coincidiréis vosotros dos conmigo. Paco, por cierto, este tipo de pasos de palio rígido de platería, ¿son complicados de llevar? Hombre, yo pienso que no. Pienso que incluso en un momento determinado pueden ser hasta más fáciles, precisamente por la rigidez que tienen. Entonces, en un paso de palio de cajón o en el tipo que hemos visto anteriormente, es mucho más fácil, es decir, el paso de palio de figura es mucho más fácil que se detecte en cualquier tipo de fallo. Al decir fallo me refiero al trabajo de los hombres de abajo, ¿no? Mientras que el palio, cuanto más rígido sea, pierde quizás un poco de gracia, pero gana también en que no canta el fallo tan fácilmente como lo puedan hacer los otros dos palios, ¿no? Bueno, falta algún tipo más, creo que el mixto, ¿no? El mixto de tela y crestería, ¿no? Sí, donde el palio, el techo de palio, pues englobaría de una parte las bambalinas con bordado sobre tela y luego un remate que señalaría lo que sería la planta rectangular del palio, que sería un remate de crestería en plata. Yo quisiera hacer una pregunta, Paco, si me lo permite. Sí, claro, claro. Y hoy voy a aprovechar que esto está aquí para intentar, bueno, pues de alguna manera, pues cumplir algunas de las lagunas que tengo en mi sensibilidad, en mi percepción, ¿no? ¿Los sonidos le sirven a usted para apreciar si hay algún pequeño fallo, algún pequeño matiz en una levantada, en la conducción de un paso? Bueno, en la levantada el sonido realmente quizás no tanto, ¿no? Los sonidos no cantan a veces los fallos tanto, ¿no? Como puede ser otra cosa. No sé, la visión del capataz es la que realmente le va a cantar los fallos, más que el sonido en sí, ¿no? Habíamos visto, bueno, de hecho lo estamos viendo aquí, como ejemplo de estos pasos de palio mixto de crestería y tela, imágenes de la Virgen de la O, de la Hermandad de la Defensión, pero también otro ejemplo puede ser el paso de palio de la Virgen de los Remedios, evidentemente antes de que cayera el rayo, ¿no? Quizás también, incluso... Sí, también era... Y también, no sé si coincidiréis conmigo, yo introduciría también como un elemento, o si queréis, como una tipología mixta entre el palio de figura y el palio mixto, aquellos en los que los varales tienen unas perillas que sobresalen mucho por encima de lo que sería la gloria del paso. No sé si coincidiréis conmigo. No es una crostería seguida, pero sí quizá... Sí, pero sí cumpliría un poco la función de esa crestería, Sí. ¿no? El conjunto de las perillas del paso, sí, ciertamente. Incluso el señalar esos 12 varales, que desde el punto de vista litúrgico serían los 12 apóstoles, que de alguna manera también arroparon a la Virgen en esos momentos tan difíciles y tan duros de la pasión, ¿no? Y yo quisiera que, bueno, que cuando las personas se acercan a contemplar estos desfiles procesionales, independientemente de su espiritualidad o su vinculación religiosa, que sea más o menos profunda, no pueden evadirse en la contemplación de estas obras. Incluso quien va simplemente desde el punto de vista estético, simplemente, pues no pueden olvidar los aspectos teológicos, ¿no? Ajá. Me gustaría insistir en ese terreno. Gracias.
Ajá. Bueno, pues hasta aquí hemos conocido los diversos tipos de pasos de palio que existen, o al menos que procesionan la Semana Santa de Jerez. Si ustedes me lo permiten, vamos a hacer un alto en el camino para la publicidad, pero a vuelta de esta pausa vamos a detenernos en hablar de las formas del palio. Antes yo le voy a preguntar a Enrique Soler, ¿realmente cuál es el origen del palio? Bueno, el palio es una pieza muy antigua, utilizada en el Oriente lejano ya de lo que es Oriente Medio, ¿no? En época precristiana, que después incluso pasaría a través de Roma. No tenía otra función, simplemente era cubrir a aquellos personajes importantes y respaldarlos del sol. Entonces, todos los personajes importantes pues llevaban una serie de parafernalia, ¿no? Como podía ser el palio, como podían ser unas sombrillas muy grandes que también pasaron a la liturgia y se perdieron en el concilio con el nombre de umbrela. También había otras piezas, todo esto con carácter áulico, o sea que el rey se rodeaba de ellas, ¿no? Como era, por ejemplo, los flabelos, que se estuvieron usando en Roma hasta el Papa Juan XXIII, es una especie como de abanicos de plumas. Entonces, todas estas cosas que en principio tenían una función real, que era guarecer del sol, abanicar y todas estas cosas, pues pierden su función y se convierten pues en una especie como de acompañamiento, digamos, áulico, ¿no? Para señalar que ahí está el personaje, el señor, el rey, etcétera. Cuando la liturgia se deja contagiar por influencia del Imperio Carolingio, de todas estas cosas, y después posteriormente en el barroco pues mucho más todavía, pues resulta que surgen la utilización en la liturgia de todos estos elementos. Claro, ¿cuándo fue el momento en que a un señor se le ocurre poner un palio encima de unas andas y se inventa el paso de palio? Pues ahí ya está el problema, porque hasta ahí ahí nos perdemos. Tenemos grabados hasta del siglo XVII en el que vemos eso, ¿no? En Sevilla. Tampoco se hace siempre para las imágenes de la Virgen. Precisamente es con las imágenes de Cristo, con los nazarenos, y en Antequera queda un paso en el que sale un nazareno bajo palio. Incluso el nazareno nuestro de Jerez iba cubierto por el palio en muchas ocasiones. Tenemos un momento intermedio en el que todavía el palio no se ha puesto sobre las andas, sino que queda suelto, y estaría, por ejemplo, en la Virgen de las Angustias de Granada, donde hay unos palieros que acompañan a la Virgen detrás de los cargadores, y en ciertos momentos de la procesión los palieros avanzan por encima del paso de la Virgen, se ponen delante y esperan que la Virgen pase por debajo del palio. Es como una especie como de homenaje o cesión de respeto, ¿no? Y todo esto probablemente derive de la misma historia de los Reyes Católicos, que gustaban pues mucho de estas representaciones, ¿no? O de este acompañamiento o de estos cortejos. Entonces, pues ahí surgiría, no sabemos en qué momento exacto, aproximadamente en el 17. Se dice siempre que fue la primera, la Soledad de San Lorenzo de Sevilla, la que tuvo, curiosamente ahora mismo no lo lleva. Y sería en el siglo XVII seguramente pues cuando surge esto. Era lógico preguntar por los orígenes del paso de palio, porque estamos viendo el arte cofrade, o estamos viendo ahora mismo todo lo que estamos hablando de los pasos de palio, lo estamos viendo desde un punto de vista cofrade, muy cofrade. Claro. Y era también lógico echar la vista atrás y mirar los orígenes del paso de palio. Por cierto, estamos viendo mucho arte cofrade, pero también existe el arte de los costaleros, ¿no, Paco? Hombre, por supuesto, no se puede concebir, entiendo yo, un paso de palio sin ese complemento que es el trabajo de capataces y costaleros, ¿no? ¿Tú te lo imaginas con ruedas, Paco? Yo no quiero ni imaginármelo siquiera. O sea, yo la verdad es que en el primer congreso de capataces y costaleros que hubo en Sevilla, pues parece ser que quedó muy claro la calificación de arte, el trabajo de los hombres de abajo del paso, ¿no? Claro. Incluso pues hubo una definición que a mí me gustó muchísimo del costalero que la dio Antonio Burgos, y que decía que el costalero es el administrador de la gracia divina de poder crear arte al llevar los pasos. Y bueno, pienso que la verdad se ajusta bastante a la realidad, por lo menos a la realidad que yo vivo cada Semana Santa. Antonio Burgos, como siempre, bordando las cosas. Bueno, pues vamos a lo que vamos. Decíamos que íbamos a hablar de las formas del palio. Vamos a empezar por los candelabros, por ejemplo.
Lola. A mí me gustaría relacionar... Yo te miro a ti, pero vamos. ¿Sí? No, encantada. Al revés, nosotros si nos dejaran, ¿verdad, Paco? No estaríamos aquí mucho tiempo. Eternamente, ¿sí? hablando. No tanto como eternamente, pero en fin. Bueno, yo sí quisiera, entroncando un poco con la idea que Enrique acaba de esbozar, de cómo está en relación lo que es la exposición del palio en la actualidad, en los desfiles procesionales, vamos a decir, Sí. llamarlos contemporáneos, ¿no? Con el origen de esta pieza litúrgico-artística en el barroco, y no solo en el barroco, sino en su origen en el mundo medieval, el primitivo cristianismo. Pues lo que es la exposición de todas las piezas de iluminación, a mí me gustaría pues relacionarla, y ahí estamos viendo, por ejemplo, lo que serían los candelabros de cola, que de todas las piezas de iluminación del palio son las más recientes, las más modernas. Sí, hay que decir que la función del candelabro de cola es iluminar el manto, Sí, ¿no? efectivamente. Es bueno, pues crear un foco de luz que enfatice también ese elemento tan característico de la Dolorosa. Pero junto con los candelabros de cola, toda esa candelería que se expone delante de la Virgen, que yo relacionaría también con costumbres del pasado, cuando en los tronos, tanto dentro de los templos como en la calle, cuando se exponían las imágenes, pues se creaban esa especie, vamos a decir, de pisos superpuestos, que quizás, bueno, no sé si coincidiréis conmigo, que a veces son excesivos, porque no solo ocultan la imagen, sino que incluso crean ahí una ascua de luz tan intensa que prácticamente el palio se convierte en un fanal, más que en un trono de exposición, es como una especie, bueno, pues, de pieza de iluminación más, ¿no? Sí, hay otra forma de iluminar el paso por detrás, ¿no? Aparte de los candelabros de cola, también los faroles de cola, ¿no? Sí, que son más antiguos, ¿no? Son los... Sí, probablemente sean un poco anteriores Sí. y existen. Lo que pasa es que en Jerez no tenemos muchos ejemplos, ¿no?, de los faroles de cola, solamente quizás los de la Virgen del Dulce Nombre de Santiago, y unos candelabros preciosos, ¿no? Perdón, unos faroles preciosos también de estilo neogótico. Y la iluminación del paso, desde luego, si hay algo que le tenemos que alabar el gusto a todos nuestros antepasados y a los que han mantenido esta tradición, es el haber conservado el cirio, ¿no?, la luz de cera, la luz de vela. Yo me imagino que lo mismo que si los pasos los llevasen por ruedas, pues sería horroroso si llevasen bombillas, ¿no? Porque el paso de palio es una recreación, una fantasía sobre un invento un tanto barroco, si queremos una evolución dentro de un mismo barroco, porque quizás a lo mejor el paso de palio como lo concebimos hoy, pues se esbozó en el barroco, pero si hoy viésemos los pasos del barroco no tendrían nada que ver con esto, que es una fantasía sobre aquel barroco primigenio, ¿no? Pero sí es cierto que esa fantasía han conservado, digamos, unos cánones muy estrictos. Por ejemplo, en el número de varales, ¿no? Decías que efectivamente el número de 12 varales pues hace referencia a los apóstoles, y supongo que sería eso, es la razón por la que se cogió el número de 12 y no el de 24, que se podían haber puesto, o el de 8. Y en muchos sitios, de hecho, existen pasos que no tienen 12 varales. Pero ¿dónde está escrito que tienen que ser 12 varales equidistantes? ¿No? Entonces, ahí es donde está un poco todas esas normas no escritas del paso de palio. Paco, ¿tienes algo que añadir? Sí, sobre esto de las normas no escritas, la verdad es que la Semana Santa está muy llena de todo este tipo de cosas. Incluso haciendo alusión, como hice antes, a la ponencia de Antonio Burgos del Congreso Costalero, de Capataz y Costalero, pues resulta que también se hizo alusión a todas estas normas no escritas, que el costalero perfectamente conoce y que realmente no se han escrito nunca. Sin embargo, todo el mundo sabe, y hacía una comparación y decía que lo mismo que al nazareno en la papeleta de sitio se le ordena ir de su casa a la iglesia y de la iglesia a su casa por el camino más corto, también existe una norma no escrita para el costalero de hacer siempre el trabajo por el camino más corto, digamos, no más corto, sino más lento, más acompasado, recreándose un poquillo en la suerte, valga un poco el símil que pudiéramos calificar como taurino, ¿no? Recreándose un poco en el trabajo que el costalero está haciendo. Es una norma no escrita, pero que todo el mundo conoce, y que en toda cuadrilla de costalero existe esa tendencia siempre al trabajo más lento, más cuidado, más despacito. Vamos a hablar ahora, si os parece, de los respiraderos. Yo no sé si estáis vosotros de acuerdo en que la orfebrería de un paso se nota o se sabe si es buena o mala precisamente a través de los respiraderos. ¿Estáis de acuerdo en eso? No, pienso que no, ¿no?
Perdón. Y con los respiraderos de malla, entonces, ¿cómo calificamos el resto de la orfebrería? Claro, sería un problema. Sí. Es que realmente las piezas de orfebrería, bueno, quizá ellos estén más cualificados para contestar a esta pregunta, ¿no? Pero que las piezas de orfebrería de un palio son múltiples y no se puede juzgar el conjunto o la parte por el todo, ¿no? O sea, el respiradero puede ser buenísimo y el resto muy malo, o al revés, ¿no? Es un conjunto, efectivamente, porque yo creo que se aprecia cuando el paso está en la calle, ¿eh? Cuando el paso está en la calle y está iluminado y está, bueno, haciendo la estación penitencial. Pero cuando lo ves en los armarios expuestos en las distintas hermandades, bueno, pues tienen las piezas en la mano y no solo desde el punto de vista del material, que esto sí me gustaría a mí hacer hincapié, porque claro, no vamos a hablar solo de las hermandades que pueden tener una capacidad económica suficiente para emplear un material riquísimo, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, el perfil de un palio realizado en plata, donde yo creo que la calidad de la pieza está más en la capacidad del platero como escultor que en la calidad del metal. Desde mi punto de vista, no ya como técnico, sino como, vamos a decir, espectador también, ¿no? Entonces, la capacidad que tuvo, por ejemplo, un Manuel Seco, ¿no? Vamos a decir Manuel Seco padre, pues para crear efectos de contraste, de luces y sombras con el repujado, para innovar sobre la propia reutilización del barroco, yo creo que es lo que le da la calidad a las piezas, ¿no? Y quizá, Begoña, tú lo apuntabas haciéndote eco de una frase que está en la calle, por aquello de que quizá tiene una mayor extensión, por las figuras que aparecen, ¿no? Pero yo creo que en el todo, en la apreciación del todo. No sé si coincidiréis también conmigo que los candelabros de cola, y perdonadme la expresión coloquial, se hacen muy chivatos también de la calidad del platero, ¿no? No solo ya por, bueno... Yo creo que sí, que el candelabro de cola en un momento determinado, siempre y cuando entendamos un paso todo de la misma mano, porque claro, sí, también encuentras pasos que tú no sabes cómo ha logrado llegar a ser tan perfectos como por ejemplo el paso de la Virgen de la Soledad, donde cada pieza es de una persona distinta y no tiene nada que ver una con la otra, o sea, y no conjuntado, en el sentido de conjuntado no hay nada, sino que cada cosa se hace en una época distinta, por unas manos distintas y sin embargo logran esa maravilla de conjunción. Y el candelabro de cola, bueno, pues ahí yo creo que supera mucho el resto de la orfebrería, aun cuando el resto también es muy buena, ¿no? Sí. Pero en otros pasos, digamos que sí, que todos son de la misma mano. El candelabro de cola yo creo que sí, que es más chivato en un momento determinado de si un paso tiene una buena orfebrería y sobre todo un buen diseño, porque un candelabro de cola no solamente es el trabajo propiamente del repujado, sino también del diseño y la distribución de luces. Hay distribuciones de luces preciosas y distribuciones de luces que no son nada bonitas. Igual que la candelería, ya quizá eso queda más libre, más al albedrío de la hermandad, pues tú puedes tener una candelería preciosa y después ir distribuida en la delantera del paso pues con muy mal gusto, ¿no? Y a la inversa, puedes tener una candelería pobrísima y sin embargo pues distribuirla de tal forma que quede pues como muy bien. Oye, y en los varales, hago la misma pregunta que los respiraderos, ¿también se nota la calidad de la orfebrería del paso de palio? Sí, evidentemente, ¿verdad? Mucho, porque los nudos de los varales, por ejemplo, marcan una perspectiva cuando tú estás viendo el paso que si eso está logrado, pues puede hacer mucho en la contemplación de un paso de palio. Quizá convenga que digamos lo que es el nudo o la macolla, ¿no? Sí, el nudo, la macolla, sí. Sería ese ensanchamiento que se encuentra en el varal. El varal, si lo describimos desde desde abajo hacia arriba, es decir, desde el suelo hacia ese techo de gloria, pues sería el basamento, sería casi siempre de una forma cúbica, un prisma cúbico, muy relacionado con lo que es la arquitectura, como antes decía Enrique, donde además el platero suele encontrar cobijo para las imágenes relacionadas con la titular de la hermandad. Seguiríamos con el arranque del cañón o vara, que sería el cilindro que compone de la vara, que es el cilindro que compone la estructura sobre la que se soporta todo el palio. Cada una de las piezas cilíndricas sería el cañón, y ese ensanchamiento central que estamos viendo aquí, que estaría, bueno, más o menos en el tercio inferior, pues sería ya los siguientes cañones hasta la perilla donde se ajustan el palio, ¿no? Yo, si me permite, yo quería también comentar con Paco y hacerle una pregunta respecto a lo que estamos hablando de los varales. Los varales supongo que será lo más importante a la hora
de montar el paso en lo que tiene que estar encima un capataz, ¿no? ¿Tú cuidas ese detalle porque es que hay varales que están muy rígidos, entonces el paso pierde movimiento y la verdad es una pena, ¿no? Porque el trabajo, digamos, el arte de los costaleros se ve de esa forma, pues, muy reducida. Sí, mira, uno procura estar encima de muchas cosas, lo que pasa es que, lógicamente, el responsable de los montajes de los pasos suelen ser los priostes y los mayordomos, ¿no? Y la verdad es que hay priostes muy asequibles y mayordomos muy asequibles y otros que lo son menos. Entonces hay gente que tiene sus ideas y son muy rígidos con ellas y a veces es difícil cambiar las cosas, ¿no? Como tú bien comentas, gran parte del éxito, digamos, del movimiento del paso está en el asentamiento del palio. Hay palios que van mal asentados y difícilmente se podrán mover bien. Hay palios que van, incluso algunos de los que yo llevo, van más abiertos de arriba que de abajo. Con lo cual, si no existe una perpendicularidad del varal con la mesa, difícilmente se va a mover bien ese paso. Entonces el trabajo de los costaleros siempre se va a ver desvirtuado por ese defecto, digamos, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Incluso, perdona, hay varales también, muchas veces es muy importante que todos los varales tengan la misma medida, cosa que, aunque parezca lógica, con más frecuencia de la que parece, no lo son. Y entonces el asentamiento también sobre la mesa no es el ideal, con lo cual también el palio tiende a cantar esos fallos, ¿no? Y la cuestión que el alma del varal sea de madera y no de metal, creo que eso también tiene mucho que ver, por supuesto, sí. Por lo general, yo siempre he oído que los maestros son los cuatro de las esquinas el interior suele ser metálico y el resto lo ideal es que fueran de madera. Sin embargo, el otro día aprendí en una hermandad que bueno, no los coloca de esta forma, ¿no? Una hermandad de aquí de Jerez, y me llamó poderosísimamente la atención. Sin embargo, es un palio que se mueve muy bien. Oye, aquí en Jerez es muy típico de hablar de las distintas formas que hay de montar un palio, pero yo pregunto y me pregunto, ¿tan difícil es montar un paso de palio? Bueno, un paso de palio puede ser difícil y fácil, ¿no? Depende de cómo lo queramos montar, ¿no? Si por montar un paso se entiende colocar todas las piezas encima de lo que es el armazón o parihuela, pues eso es facilísimo. Ahora, si queremos que el paso tenga su gracia, pues yo lo veo súper complicadísimo, porque son tantísimos los factores que hay que tener en cuenta. Es la colocación de la cera, como antes decía Enrique, que es importantísima. O sea, una candelería muy mala se puede ver muy bonita porque la cera tenga su gracia al estar colocada, ¿no? Su arte. Claro. Pascual González decía en una canción suya, en un poema que hizo, que todo lo que hay en torno al paso de palio es arte. Y arte tiene que tener el que monta la candelería, y arte tiene que tener el que diseñó el manto, y arte el que le ponga el pañuelo, y arte el que la viste, y arte el que la sube en el paso. Todo es arte en torno al paso de palio, entiendo yo. Entonces, montar un paso de palio, como colocar las piezas encima de la parihuela, no es nada difícil. Tener arte para montar un paso de palio, yo entiendo que es dificilísimo. Dificilísimo. Sí. Dentro de la orfebrería no queremos dejar ni los... ¿me están indicando que hacemos una pausa para la publicidad? Bueno, pues después lo cuento. Vamos a hacer un alto en el camino para los consejos publicitarios y enseguida estamos con todos ustedes. Soluciones doradas tenemos aquí. En el pollo dorado está la solución. Ven ya y verás cuánto te va a gustar. El pollo dorado, una sinfonía de soluciones. Olvídese del esfuerzo a la hora de limpiar. Ahora con Fregola, fregar el suelo será más fácil que nunca. Fregola, un fantástico escurridor electrónico que le hará más cómoda y eficiente la tarea. De fácil manejo y gran autonomía, y además no ocupa espacio. Apúntese al futuro. Fregola, limpieza sin esfuerzo. Solicite información en Máquinas de Coser Antonio López Cepero. En
Movisa promueve y vende viviendas de protección oficial en el centro de la ciudad. Edificio El Patio, en calle Francos 36. Viviendas con plaza de garaje desde 25.800 pesetas al mes. Financiación a 25 años y 5% de interés. Información y venta en calle Pozuelos 7 y 9. Visítanos, entrarás en tu casa. Siempre hay grandes acontecimientos que celebrar, pero pocos lugares ofrecen tanto como Finca Cantarrana, en un paisaje típicamente andaluz, con plaza de toros, carpas, un excelente servicio y coche de caballos con lacayos, todo a su disposición para bodas, comuniones, congresos. Finca Cantarrana, nadie ofrece tanto. La Almoneda, una cita con alma. Del 11 al 15 de febrero, La Almoneda, el mercadillo popular de Jerez a beneficio de la Fundación Jerezana de la Santa Caridad. Un año más en las instalaciones de IFECA, de 11 de la mañana a 10 de la noche ininterrumpidamente. Adultos 300 pesetas, niños 100. Allí encontrará oportunidades desde 20 duros, antigüedades, regalos, curiosidades y una completísima barra con precios muy económicos. Del 11 al 15 de febrero les esperamos en IFECA. Aproveche la ocasión para ser solidario. La Almoneda, una cita con alma. Bueno, pues seguimos en Entre Varales, un programa que hacemos en directo cada noche del jueves y les recuerdo que se repite al día siguiente, es decir, el viernes, en la tarde del viernes. Bueno, antes de la publicidad yo quería preguntarles a los contertulios que dentro de la orfebrería también incluimos las peanas de las vírgenes y los llamadores, ¿no? Y las imágenes veneras también. Ajá. Sí, que a veces son muy sorprendentes. Incluso también yo incluiría todo lo que son las piezas que acompañan al palio dentro del cortejo, aunque no está, vamos a decir, encima de la tarima del palio, pero también yo la relacionaría, porque muchas veces es muy importante el altar de insignia en relación también con el palio y también con el paso de misterio. No sé si coincidiréis conmigo. A veces desmerece una hermandad que tiene un palio fantástico o una imagen también de categoría, ¿no? Y un altar de insignias no muy cuidado. Y en eso quizá, bueno, pues la Hermandad del Cristo de la Salud es paradigmática, me parece. Sí, sí que lo es, indiscutiblemente sí que lo es. ¿Sí? Bueno, pues entramos ahora en los bordados, que ya vamos casi en la recta final del programa. Los bordados, los techos del palio, ¿qué tenéis que añadir? Lola, te miran a ti. Bueno, por algo será. Siempre me toca todo. Bueno, yo relacionaría los techos de palio no solo con esos palios de respeto a los que antes hacía alusión Enrique de esa manera tan docta y tan didáctica, ¿no? No, es verdad. Hiciste un repaso por la historia del arte muy bueno. Sino también lo relacionaría con ese umbral todavía no bien resuelto de cómo eran nuestras primeras desfiles procesionales. Y cuando decimos nuestro me refiero al territorio, vamos a decir, actualmente andaluz, ¿no? Del paso del siglo XVII al XVIII, ¿no? Donde incluso también yo he querido leer en algún sitio que el techo de palio no cubría toda la tarima, sino que cubría la zona que estaba justo encima de la Virgen, ¿no? Quizás como un elemento simbólico, y yo creo que el paso de palio es toda una gran simbología, ¿no? Como un elemento simbólico más de la Virgen como reina, ¿no? Y entonces, bueno, pues esos techos de palio son una excusa para que colaboren los distintos artistas, escultor, pintor, bordador, orfebre. También me gustaría hacer mención a un tema que quisiera que vosotros dos, que tenéis mucho más conocimiento en el terreno, no solo cofrade, sino también litúrgico y artístico en este sentido. Bueno, como si no existe el concurso de un buen diseñador, caso por ejemplo de un pintor o un escultor que domine perfectamente el repertorio ornamental y lo que es también la invención y el ingenio en el diseño, pues un buen bordador que a lo mejor tenga una técnica fantástica, pues falla, ¿no? Sí, yo en eso sí quiero insistir. Por ejemplo, hoy en día se están recuperando mucho las técnicas y verdaderamente estamos llegando incluso a superar y a mejorar algunas técnicas antiguas por la variedad de puntos, porque la calidad de un bordado, pues técnicamente hablando, se mide en la cantidad de puntos distintos utilizados. Eso sí, si vienes aquí un bordador,
pues te hablaría de infinidad de puntos distintos, ¿no? Incluso algunos utilizando sedas de colores o distintos tipos de hilo, que si torzal, que si hojilla, que si, bueno, un canutillo. Yo me lío, ¿no? Me supera. ¿El relieve también, no, Enrique? Bueno, el relieve utiliza cualquier tipo de hilo, pero metiéndole mayor relleno a lo que es, digamos, el tejido que se va haciendo, ¿no? Y estaría también los tipos de bordado, bueno, el milanés, que es con sedas de colores. Oye, ¿existe mucho diseño de paso de palio? Bueno, sí, cada palio se ha diseñado por separado. Bueno, hay algunos que están hechos en serie, pero esas cosas no se dicen. Lógicamente, no, sí. Existe muchos, cada paso se ha diseñado por separado, ¿no? Pero lo que yo quería hacer hincapié es que, aun cuando las técnicas están mejorando mucho, desgraciadamente, yo estoy muy decepcionado con los diseños. O sea, yo cuando veo un palio como el de la Virgen de la Piedad, que yo creo que es que no se puede mejorar un diseño como ese, ¿no? Un palio como, después quizá lo veamos en imágenes, sí. Un palio como el del Desconsuelo, o sea, están tan bien diseñados que después cuando ves otro dices, no, pero aquí ha faltado el diseño. Claro, el diseño no es solamente el dibujo del bordado, ¿no? Que ya se ha hecho muy repetitivo porque se han agotado las formas y ya se ha caído en una especie como de manierismo, de repetir ya un agotamiento de formas absoluto, sino también en la proporción. Muchas veces hay hermandades que se meten en hacer un paso y no cuidan para nada la proporción. Entonces te los encuentras chatos, pues un chato de aquí tenemos, por ejemplo, el paso de la Virgen de la Piedad. Yo creo que sí, es que lo íbamos a poner como ejemplo para hablar del manto, sí. de los palios. ¿Qué tienes que comentar? Que además otro ejemplo de la sagacidad de los cofrades jerezanos en relación con la, vamos a decir, la apropiación de algunas piezas muy importantes del patrimonio artístico de las cofradías sevillanas, ¿no? Sí. También yo quisiera hacer hincapié en un aspecto, la labor que las hermandades, quizás las criticamos muchas veces por otro aspecto. Yo quiero reconocer una virtud en ellas, cómo están cuidando también mucho la restauración. Y no solo cada vez más la restauración de las imágenes, sino también de las piezas de arte suntuario. Sí. En cómo concurren muchas veces, pues no solo especialistas, vamos a decir, histórico-artísticos, sino también técnicos a la hora, bueno, pues de restaurar una pieza, es decir, que se le está dando la categoría que merece un bordado, ¿eh? En ese sentido me gustaría romper una lanza a favor de las hermandades jerezanas. Y la Piedad, bueno, pues realiza una labor de restauración muy importante en este manto. Lo que pasa es que en el tema de restauración de bordados, por desgracia, no se ha avanzado todavía lo suficiente. No, estamos pero todavía, por ejemplo, empezando. a nivel de imágenes, yo creo que ya se ha tocado prácticamente techo. O sea, podremos mejorar en lo que se refiere a las cuestiones técnicas, pero no creo que se cambie ya mucho. En la técnica también casi se hace microcirugía, sí, una imagen, ¿no? Hay cosas realmente fantásticas, ¿no?, que se hacen hoy por profesionales que además hoy afortunadamente los tenemos en nuestra ciudad y en abundancia, ¿no? Pero sin embargo, en la cuestión de restauración todavía se siguen haciendo cosas que, por lo menos en el mundo de la escultura, resultaría una barbaridad ya hoy, ¿no? Por ejemplo, recortar un bordado y que se pierda el soporte antiguo, cuando a lo mejor te estás cargando un terciopelo que ya hoy en día no se fabrica, pues claro, hay que ir a más, ¿no? O sea, hay que ir a conseguir que lo que se restaure sea la tela. Se ha hecho algunas túnicas además, que es una lástima. Exacto. Y no vamos a mencionar ejemplos, sí. ¿no? Pero... O bueno, se han recortado palios antiguos para tapar agujeritos, ¿no? Han pasado en algunas hermandades, donde a lo mejor piezas de un valor incalculable pues han venido pues para eso, para tapar baches y para hacer pues las ocurrencias de hermanitas de turno, ¿no? Que se lo quiero recortar un palio antiguo que había, pues, yo qué sé, barbaridades de eso. Vamos a detenernos ahora, si os parece bien, en la gloria de los pasos de palio. ¿Qué es la gloria en realidad? Yo a lo mejor... El centro del palio, o sea, donde está... Hombre, normalmente sí, porque suele tener pues siempre una representación de la Virgen, ¿no? En majestad. Bueno, sí, pues es un nombre que siempre se le ha dado y es correcto, porque a veces la gloria pues no es tal gloria, tiene un escudo y entonces... Sí, pero vamos, sí, seguiría llamándose la gloria. ¿Ese medallón lo lleva todos los pasos de palio? Sí, incluso algunos lleva más de uno, ¿no? También. Sí, el caso, por ejemplo, de la Virgen del Socorro, en el que lleva 5 medallones y bueno, en muchísimas hermandades que pues además del escudo central pues lleva varios. Aquí también está, por el que estamos viendo ahora mismo, ¿no?, la Virgen del Rocío, del techo de palio de la Virgen de las Misericordias, Madre de Dios de las Misericordias.
que es de Sebastián Santos también, sí, al igual que la y otros, como tú decías, pues la imagen llevan el venera. escudo de la hermandad, ¿no? Sí, como el Santo Crucifijo de la Salud o como la Virgen de la Piedad, ¿no? Que lleva, llama la atención porque en un palio tan, digamos, con tanto resabio antiguo y tan precioso y tan, vamos a decir, negro, ¿no? Porque no solamente es negra la tela, es el bordado ya que con tanto tiempo pues también se ha ennegrecido, y sin embargo en medio hay una especie de sudario reliado en la cruz que desde luego, más que a muerte, es una llamada a resurrección, ¿no? A pesar de que está puesto como el sudario, como la mortaja de Cristo, porque es todo el compendio de los atributos de pasión lo que tiene alrededor de la cruz. También la gloria del techo de palio es un recordatorio de esa doble valoración que yo haría del paso de palio, porque el paso de palio no es solo la recreación de un episodio, vamos a decir, pasional, ¿no? De ese acompañamiento de la Virgen a Cristo en la calle de la Amargura, sino también de esa vinculación de lo que es el origen en sí del paso de palio con las imágenes de gloria. Yo veo mucho de lo que es la fiesta barroca, donde se entremezclaba lo alegre y lo triste en los desfiles procesionales actuales, ¿eh? Y quizá esa doble significación iconográfica de la Virgen esté quizá de una forma más clara en el techo del palio, ¿no? Lo que es la gloria. También hay quizá es donde, por esa limpieza del diseño, donde los vacíos están, vamos a decir, predominando sobre los llenos, el horror vacui pues estaría en todo lo demás, ¿no? Pues también quedamos ahí de una forma más clara, ¿no? También pueden ser piezas de orfebrería, ¿no? Sí, Tendríamos sí. el caso de la Virgen de la Estrella, de Santa Marta. Marfil también se utiliza. Sí. Se combina. O talla, ¿no? Como en el caso del palio de San Paro, en este que hemos visto, o el caso de la Esperanza de San Francisco, ¿no? Donde sería una talla la que estaría en la gloria de... Yo le voy a preguntar a Paco porque lo encuentro aquí muy callado y ya... Nosotros hablamos demasiado, ¿eh? Es que... No, hombre, lo que pasa es que yo estoy aprendiendo muchísimo esta noche, Paco, al igual que el resto de los telespectadores, supongo. Yo lo dudo que aprenda, ¿eh? Paco? Yo creo que sí, yo creo que Todos sí. tenemos que aprender. Estamos Claro que hasta sí. dubitativos. Paco, bueno, es que ahora nos vamos a detener en conocer un poco las flores y la cera de los pasos de palio. ¿Realmente eso es lo que le da vida a un paso y lo que marca el estilo? ¿Tú qué crees, Paco? Hombre, como dije antes, el paso de palio adquiere su personalidad a través de todos los elementos que componen el paso de palio. Pero lógicamente la colocación de una cera y de unas flores pues también influyen en la personalidad no solo ya del paso de palio, sino de la propia hermandad, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, yo habría una cosa en la que hago hincapié siempre, que es la distribución de la cera, porque claro, de noche el paso se ve y ver un paso de lejos es precioso, ¿no? Tanto acercarse como alejarse, ¿no? Y además clarísimamente se puede diferenciar un paso si va o si viene, aunque estés en Cristina y estés viendo el palio a la altura ya casi de la calle Leala, cuando ves, sabes perfectamente cuándo se acerca y cuándo se aleja, ¿no? Y la distribución es muy importante porque es el primer elemento que te acerca. O sea, cuando ves un paso de lejos, si una distribución es bonita, te llama la atención, te atrae. Si no, pues ya la cosa empieza como a decir, uy, te chirría un poquito, ¿no? Eso yo creo que es muy importante, el tema de la distribución. Pues ya para finalizar... Perdón, la cera rizada, que muchas veces... Eso es lo que íbamos a hablar ahora de la candelería y de las jarras. Sí. Hay casos que llevan cera rizada y otros Sí, hay que no, casos ¿no? que sí lo llevan en las hermandades de negro, las que hemos llamado... Las serias, eso. Pues normalmente no se suelen o no se deben llevar, hay algunas que hacen una excepción. Yo creo que se ha abusado de la cera rizada, porque muchas veces hay pasos que son estrechos, que no deberían llevarla, porque tapan la imagen en exceso, porque, digamos, no tienen una posición holgada dentro de lo que es el paso, y no es forzoso que un paso de palio lleve cera rizada, ¿no? Hay hermandades que con muy buen criterio, excelente criterio, pues quitaron en su día la cera rizada, entre ellos, por ejemplo, el paso de la Virgen de los Dolores. Yo creo que sí, era un paso pequeño, recortadito por la puerta, ¿no? de salida de San Lucas, y la verdad es que ahogaba un poco la cera rizada. Cuando la quitaron yo creo que ganó mucho en elegancia el paso, porque la imagen además se puede ver desde más ángulos, y yo creo que ganó. Bueno, pues me temo que estamos llegando ya al final del programa. Yo no sé si tenéis algo más que añadir, algo que siempre se queda en el tintero y queréis decirlo, que después cuando terminamos la tertulia, ¡ay, se me olvidó decir lo otro! ¡Ay, no hice mención a aquello! Ahora tenéis la oportunidad.
Las flores. Las No flores. hemos dicho nada de las flores, ¿no? Venga. Y sería es la guinda de la tarta. Claro. Pero hay que También le tener da el sello personal, ¿no? Sí, 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 por supuesto, pero hay que tener mucho cuidado porque a veces resulta que tiene más guinda que merengue. Y entonces hay que... Sí. A ver, ¿cómo? Explícame eso. Más guinda que merengue, ¿qué significa? Sí, no, porque hay veces que la guinda se pasa y hay demasiadas flores. Se puede pecar por exceso y se puede pecar por defecto. Claro. Últimamente no se peca por defecto, seguro. Y sí se peca mucho por exceso, ¿no? No solamente porque muchas veces no se encuentra una distribución correcta de las flores que verdaderamente venga a realzar lo que es el resto de las artes o artesanías que pueda tener el paso, sino porque se tapa en muchísimas ocasiones, porque no se busca un equilibrio, teniendo en cuenta que el paso de palio, si algo lo define precisamente es el equilibrio de las formas, ¿no? Entonces encontramos pasos desmesurados de flores, ¿no? ¿Por qué? Pues por un invento que llegó hace 20 años que se llama la esponja. Y entonces resulta que lo que antes se ponía sobre enea y con caña, pues resulta que ahora se ha convertido en una posibilidad tremenda porque importamos muchísimas flores muy exóticas y además tenemos el nuevo invento este que es la esponja, y que permite que los floristas pues pongan pues unos exornos realmente abusivos que tapan más que realzan lo que es el paso. Yo vuelvo a decir, me he tirado muchos años diciéndolo y todavía quedan algunos que no se terminan de enterar, pues yo lo vuelvo a decir. Porque se enteran. Bueno, pues así vamos a llegar al final del programa de hoy. Esperemos que haya sido del agrado de todos ustedes. Yo no sé si a ustedes le ha salido a poco como a nosotros, pero bueno, si es así, es una buena señal, indiscutiblemente. Nos vamos a despedir agradeciendo, por supuesto, la presencia de Lola Barroso, muchas gracias. Enrique Soler, muchas gracias. Francisco Yesa, muchas gracias, sobre todo por el esfuerzo que ha tenido que hacer, que ha venido desde Sevilla, para estar con nosotros. Estaba encantado aquí con todos ustedes. Bueno, y Enrique, que viene de Algar, de su parroquia. Bueno, sí, Algar, Sevilla, hoy yo también he tenido ha estado hoy viajero, o sea que la única que ha venido de Jerez es Lola. De la Puerta del Sol. Muy bien, bueno, nos vamos, nos despedimos, pero eso sí, recordándoles que volveremos la semana próxima, la semana que viene. El jueves es nuestra cita en Entre Varales. Ya no vamos a tener más tertulias monográficas. Hemos hecho 2 de Pasos de Misterio y de Pasos de Palio. Lo que vamos a hacer la próxima semana es pues recuperar el formato original de Entre Varales, ese que ustedes han estado viendo años atrás. Quiero decir con esto que ya hablaremos o entrará la agenda cofrade, quizás un tanto más amplia. Tendremos reportajes diversos, apartados nuevos que vamos a crear, y también entrevistas y tertulias más pequeñas, pero en torno a otros asuntos. Esperemos contar con su presencia la próxima semana, dentro de 7 días aquí, y les dejo ahora con una, como no podía ser además de otra manera, con una glosa sobre los pasos de palio, firmada por Andrés Cañada, colaborador de Entre Varales. Nada más, muchas gracias por la atención que nos han prestado. Y mataron al Señor por primavera, luego de azotarlo y coronarlo de espinas. Y fue por la calle de la amargura que lo insultaron y despreciaron, hasta clavarlo en la cruz y verlo morir con sus ojos siempre dulces, puestos en la fe del mundo. Mataron a Cristo y lo enterraron, y sola quedó María en el Calvario, enjugando su dolor, junto a aquel sudario blanco, único recuerdo de su hijo. Pero entonces, y para que ningún dolor, ni siquiera el más profundo, pudiera romper la belleza de esa mirada, quisieron los azahares de la primavera regalarle a su reina un paso de palio. Y llamaron a los apóstoles, y cada uno de ellos fue un varal que sostuviera el cielo inmaculado de Jerez, que llamaron techo de palio. Y llamaron a la noche, y ésta le hizo un manto con encajes de bajamar, para que ni el relente pudiera rozarla. Y llamaron a los arcángeles de la plaza Plateros, para que le cincelaran las jarras, respiraderos y candelabros de cola. Y le hicieron una peana de plata, para que ni sus descalzos pies sufrieran junto a la cruz. Y llamaron a la media luna para que le rindiera pleitesía. Y recogieron flores de esas campiñas que saben a mosto y arreglaron su paso,
con el aroma de todas las flores del campo, y pusieron velas junto a ella para que todos vieran la enorme belleza de su llanto, y llamaron a los capataces y a los costaleros para que le dieran su gracia infinita en el andar y pasearan a María entre la gente, al compás de un pueblo que siempre le rezó así a la Virgen. Y luego se fueron al firmamento los azahares blancos de la calle larga y dijeron a los luceros de la madrugada que en Jerez había una reina rota por la pena, y así vinieron las estrellas a la tierra y coronaron a María como emperadora del universo. Y fue por Jerez y por primavera que todos los aires de marzo y abril se vinieron a verla pasar, porque en ella está la gracia de Dios y con ella la gracia de sus gentes hecha paso de palio.